A ver, Microsoft Encarta. Para muchos, ese nombre seguro trae un montón de recuerdos. Las tareas del colegio, las tardes de exploración. Para otros quizás suene a algo antiguo, una reliquia de un mundo digital que casi no existió. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la enciclopedia que lo cambió todo, justo antes de que todo volviera a cambiar. Esta es una pregunta que de verdad marca una línea entre generaciones. Antes de que cualquiera pudiera sacar el teléfono y buscar lo que sea, el conocimiento era algo físico, algo pesado y muchas veces algo que estaba muy muy lejos. Así que viajemos un poquito a ese mundo. Bueno, vamos al principio, la era pre-Encarta. Para de verdad entender lo revolucionaria que fue, primero tenemos que imaginarnos cómo eran las cosas. Un mundo donde el conocimiento no estaba a un clic, sino que literalmente había que ir a buscarlo y hasta hacer un poco de fuerza. Imagínense la escena. Para hacer un trabajo práctico, había que ir sí o sí a la biblioteca. Y ahí, buscar en unos índices de papel para encontrar el tomo correcto de una colección de 20, 30 libros. Esas colecciones costaban una fortuna, y para cuando una familia lograba encontrarla, la información ya estaba vieja. Era un proceso lento, pesado, de verdad, era otra cosa. Y entonces, a finales de los 80 y principios de los 90, las cosas empezaron a cambiar. Las computadoras personales entraban a las casas, y en Microsoft a alguien se le ocurrió una pregunta que parecía de ciencia ficción. ¿Y si todo ese conocimiento, todos esos libros, pudieran caber en un solo disco brillante? Y ojo, Microsoft no fue el primero en la carrera. Compton's ya había dado el primer paso en el 89. Pero cuando Microsoft se metió con su proyecto Gandalf, se metió con todo. El 22 de marzo de 1993 nació Encarta, y en el 97 por fin llegó la versión en español, abriendo un universo nuevo para millones de personas. Y aquí viene una de esas decisiones de negocios que, de verdad, definen el futuro. Microsoft fue a hablar con los mejores, con la Enciclopedia Británica, pero ellos dijeron que no. ¿Cómo iban a pensar que alguien preferiría un disco de plástico a sus hermosos y carísimos libros de cuero? Un error garrafal. Se confiaron tanto en su producto que no vieron venir la ola. Así que Microsoft, sin dudarlo, fue y compró los derechos de una enciclopedia menos famosa, la Funk and Wagnalls, y se puso a trabajar. Y vaya que trabajaron. Esa transformación fue increíble. Microsoft agarró esa enciclopedia modesta y la convirtió en el rey, pero el rey absoluto de los CD-ROMs. Encarta no fue solo un éxito de ventas, Se volvió una herramienta esencial, casi una obligación en cualquier casa con estudiantes. Y es que la clave, lo que lo cambió todo, fue algo que hoy nos parece obvio, el buscador. En vez de buscar en un índice de papel, se podía escribir una palabra, fotosíntesis, por ejemplo, y ¡pum!, aparecía el artículo al instante. Pero no solo eso, también aparecían artículos relacionados. Esto, por sí solo, ya era una locura. Pero la magia de Ensarta iba mucho más allá del texto. Por primera vez, se podía escuchar cómo sonaba un león, ver un video de la NASA, oír un discurso histórico. Hizo que aprender fuera divertido, interactivo, fascinante. Era de verdad como tener un museo, un zoológico y una filmoteca, todo dentro de la computadora. Y la cosa no terminaba ahí. La experiencia era súper inmersiva. Se podían hacer tours virtuales por lugares como el Coliseo Romano, muchísimo antes de que existiera Google Earth. Era como poder viajar y explorar el mundo sin moverse de casa. Y aquí hay que hacer una pausa y recordar algo clave. Estamos en los 90. El Internet en casa era algo para pocos y si se tenía, era lentísimo y hacía un ruido terrible. La genialidad de Encarta es que todo ese universo de información no necesitaba internet. Se metía el disco en la computadora y listo. Claro, al principio Encarta no era para todos. Costaba casi $400. Pero entonces Microsoft hizo una jugada maestra. Le bajó el precio de golpe a $99. Y de repente, Encarta pasó de ser un lujo a ser algo que venía incluido en muchísimas computadoras nuevas. Se masificó. Encarta reinó por casi 10 años. Parecía invencible, de verdad. Pero la misma tecnología que la hizo nacer, la digitalización, seguía avanzando y estaba a punto de crear a su propio destructor. El Internet empezó a masificarse y con él llegó un modelo completamente nuevo que iba a cambiar las reglas para siempre. Y para entender por qué Wikipedia ganó, solo hay que ver esto. No era simplemente un competidor mejor, era otra cosa, un cambio de paradigma total. Por un lado, Encycla era un producto, algo cerrado, creado por expertos, que se actualizaba una vez al año y se compraba en una caja. Por el otro lado, Wikipedia, que nació en 2001, era una comunidad, gratis, abierta, viva, actualizada al segundo por miles de voluntarios.
Y bueno, al final, la cosa es simple, ¿no? Como dice la frase, no hay mejor precio que gratis. Microsoft intentó bajar y bajar el precio de Encarta, pero era imposible. Simplemente no se puede competir contra lo gratuito. Así que, con ese panorama, el resultado era casi una crónica de una muerte anunciada. Por más que Encarta intentó adaptarse, creando versiones online y todo, ya era demasiado tarde. La ola era demasiado grande. Y si quedaba alguna duda, los números no mienten. Miren esto. Para 2008, la versión más completa de Ensarta tenía unos impresionantes 62,000 artículos. Sonaba a muchísimo, hasta que se ponía al lado de los casi 3 millones de artículos que ya tenía Wikipedia en inglés. La escala era brutalmente diferente. Una comunidad global siempre le va a ganar a un equipo de expertos pagados. Y así el final llegó. En marzo de 2009, Microsoft tiró la toalla. Después de 16 años, el rey de las enciclopedias digitales abdicaba. Se apagaron los servidores, y Encarta se convirtió oficialmente en historia. Pero, a ver, que no se malinterprete. La historia de Ensarta no es la de un fracaso. Para nada. Es la historia de un pionero, de un paso fundamental que sirvió de puente entre el mundo del papel y el mundo de la información instantánea en el que vivimos hoy. Encarta fue la que nos enseñó a aprender de una forma distinta, más visual, más interactiva. Demostró que había un hambre gigantesca por el conocimiento digital accesible. Y al hacerlo, preparó al mundo para lo que vendría después, para la misma Wikipedia. Se convirtió en un ícono cultural, en un recuerdo compartido por millones. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Una tecnología que parecía el futuro con mayúsculas, quedó obsoleta en menos de 10 años. Nos hace preguntarnos qué herramientas que hoy usamos todos los días y que nos parecen indispensables serán vistas como una curiosidad nostálgica por la próxima generación. Porque si algo nos enseña esta historia es que la única constante es el cambio.